¿Qué tal, doctores? Muy buenas noches. Pues bueno, el día de hoy vamos a revisar un tema importante que es diarrea crónica. Y dentro de esta enfermedad de diarrea crónica vamos a enfocarnos en tres patologías muy importantes. La primera que vamos a ver es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, comenzando con las definiciones, tenemos que entender que la diarrea crónica en los pacientes pediátricos nos pueden dar tres diferentes enfermedades. La primera es la intolerancia a la lactosa, la segunda es la alergia a la proteína de la leche de la vaca y la tercera es la enfermedad celíaca. Si nos vamos a la frecuencia de aparición en lo que son nuestros pacientes pediátricos, la patología más frecuente va a ser la alergia a la proteína de la leche de la vaca. Posteriormente, la segunda en aparición va a ser la intolerancia a la lactosa, un poco menos común la enfermedad celíaca. Debemos de hablar que la diarrea crónica va a ser toda aquella diarrea que dure más de 2 semanas. Muy bien, vamos a hablar primero que nada de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Esta es una reacción de hipersensibilidad que es iniciada por un mecanismo principalmente inmunitario contra la proteína de leche de la vaca y esta se puede dividir en las reacciones que son mediadas por inmunoglobulina E o en aquellas que no son mediadas por inmunoglobulina E. Algo importante de mencionar es que es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, por lo tanto se asocia con enfermedades alérgicas. Esta la padecen principalmente los niños, el cual es el grupo más afectado, y hablamos de la primera década de la vida, principalmente personas entre 1 y 2 años de edad. Hasta el 90% de los niños van a presentar reacción cruzada con la leche de otros mamíferos. Y esto es importante porque se ha reportado que hasta el 90% de los niños que tienen alergia a la proteína de la leche de la vaca también pueden tener alergia a la proteína de la leche de la cabra, la oveja, la burra y la yegua. Por lo tanto, tampoco se deberá tratar de administrar leche de otros mamíferos para su alimentación. Bueno, ahora que vamos al cuadro clínico, pues las manifestaciones de los niños pueden ser manifestaciones clínicas variadas desde cuadros leves hasta choques anafilácticos. Primeramente tenemos que recordar que principalmente la sintomatología va a ser de una enteropatía alérgica, donde en el cuadro agudo lo que más va a abundar va a ser la diarrea y el vómito. Y se puede asociar a proctocolitis alérgica, que nos va a demostrar un sangrado rectal mezclado con moco. El diagnóstico para la alergia a la proteína de la leche de vaca va a ser la de prueba de reto oral a doble ciego. Sin embargo, algo muy importante a reconocer es que cuando nosotros eliminamos la proteína de la leche de la vaca y notamos mejoría en este paciente, es suficiente para establecer el diagnóstico. Entonces, siempre que nosotros tengamos sospecha, debemos eliminar la proteína de la leche de la vaca del consumo tanto del pediátrico, del paciente pediátrico, así como de la madre, si es que la mamá le está dando pecho. Y principalmente, pues el tratamiento de primera elección es eliminar cualquier forma de la proteína de la leche de la vaca. Existen alimentos que pueden dar de manera directa la proteína de la leche de la vaca, principalmente todos los lácteos, como estamos viendo las leches descremadas, deslactosadas, cualquier presentación de leche, la mantequilla, la crema, margarina, queso, yogur, tacinato, helados, flan y todos sus derivados, ¿no? Asimismo, también aquellos alimentos que se preparan con leche o con la proteína de leche de la vaca también pueden darnos la sintomatología, como puede ser el pan dulce, las galletas elaboradas a base de leche, las carnes, los embutidos, los dulces, pasteles, postres elaborados con leche, aderezos, alimentos freídos con mantequilla, con margarina, embutidos o licuados. La duración del tratamiento será hasta lograr un periodo de tolerancia en donde el paciente pediátrico ya pueda soportar el consumo de productos con proteína de la leche de la vaca.
Algo importante es que si nosotros le retiramos a la mamá los productos con proteína de leche de la vaca, pues debemos de suplementar su alimentación. Principalmente debemos suplementar a la madre con calcio y nos dicen que la dosis a darle a la madre es de 1000 miligramos al día. Nosotros tenemos diferentes presentaciones para administrar calcio. Una de las presentaciones más populares es el calcio efervescente, cuya cada una de las tabletas nos puede aportar hasta 500 miligramos de calcio. Por lo tanto, se le pueden dar 2 tabletas de calcio efervescente a la madre y con eso será suficiente para reponer todo el calcio que no se le está administrando. Y se deben de realizar pruebas de tolerancia en los niños. Primeramente se debe de realizar una prueba de tolerancia después de que ya se le suprimió cualquier fuente de leche a los pacientes pediátricos al año de edad. De no haber tolerancia, se deben de realizar estas pruebas cada 6 meses hasta los 3 años y posteriormente de forma anual hasta los 15 años de edad. Recordando que los alimentos que tengan proteína de leche de la vaca pueden ser todos aquellos que tengan solo de leche, caseína o lactoalbúmina, de tal manera que se les debe instruir a los padres en los productos que pueden contener proteína de la leche de la vaca. Como habíamos visto, pues a la madre se le tiene que abstener totalmente el consumo de la leche y existen diferentes fórmulas. La primera fórmula que le vamos a dar a nuestros pequeños va a ser las fórmulas extensamente hidrolizadas. Aquí tenemos un ejemplo de cada una de las fórmulas que vamos a ocupar. La primera que vamos a ocupar va a ser la extensamente hidrolizada. Eh, Esta se dice que tiene una tolerancia hasta el 90% de todos los niños que tienen alergia a la proteína de la leche de la vaca. Las desventajas es su alto costo. Su servidor ya investigó. El precio aproximado de estas fórmulas es de 600 pesos en un contenido aproximado de 400 gramos. Además, otra de las desventajas es el sabor desagradable. Bueno, en dado caso de que seamos un caso excepcional en donde el paciente pediátrico no acepta estas fórmulas extensamente hidrolizadas, pues se les puede dar fórmulas a base de aminoácidos. Estas son indicadas en personas con alergia a la proteína de la leche de la vaca y con rechazo a proteínas extensamente hidrolizadas. La desventaja es que si las extensamente hidrolizadas son de alto costo, las de aminoácidos son de muy alto costo. Estas ya llegan a rondar hasta los 900 pesos y el sabor es desagradable, además de que su osmolaridad es mayor y por lo tanto hay un mayor rechazo a esta fórmula. Otra de las proteínas que se indican es la fórmula de la soya, que también está indicado. Y en el caso de la fórmula de la soya, es más frecuente que exista intolerancia a la fórmula de la soya en los menores de 6 meses de edad. Por lo tanto, debemos de recordar que los escalones en los que nosotros vamos a estar dando las fórmulas va a ser primero que nada la extensamente hidrolizada, posteriormente las fórmulas de aminoácidos y si no, hay mejoría, fórmulas de soya. En caso de no haber mejoría con esta última, debemos de realizar un diagnóstico diferencial y sospechar que nuestro diagnóstico puede ser erróneo. Bueno, vamos a ver nuestro algoritmo que nos marca la guía de práctica clínica. Es sencillo. Nos dice que cuando tenemos un paciente con sospecha de alergia a la proteína de la leche de la vaca, pueden existir tanto manifestaciones leves como moderadas. Dentro de las leves y moderadas encontramos regurgitación del alimento, vómito, diarrea, estreñimiento, sangrado por las evacuaciones y dermatitis atópica. Las manifestaciones severas de la alergia a la proteína de leche de la vaca ya incluyen falla de crecimiento debido a una diarrea crónica, vómitos de rechazo al alimento y también enteropatías. Evidentemente, en niños que son alimentados al seno materno, nosotros debemos de suprimir la alimentación al seno materno. Vemos si hay mejoría. Si sí hay mejoría evitando el seno materno, tenemos que continuar con la restricción en la dieta de la madre de proteínas de leche de vaca,
hasta mejorar tolerancia. Y vamos a empezar con las pruebas de tolerancia, que como ya les habíamos mencionado pues anteriormente, pues tienen un tiempo determinado y las vamos a estar realizando, recuerden, al año de edad. Bueno, posteriormente, si no hubiera mejoría, vamos a comenzar con la primera fórmula, que en este caso sería la fórmula extensamente hidrolizada. Si hay mejoría, vigilamos clínicamente y probamos tolerancia al año de edad. En caso de que no hubiera mejoría, vamos a iniciar manejo con fórmula de aminoácidos, y en caso de no haber mejoría, pues vamos a sospechar otro diagnóstico diferencial, o podrían ustedes también intentar con la fórmula de soya como su último remedio. Bueno, ¿cuáles son los criterios de referencia de aquellos pacientes que tienen alergia a la proteína de la leche de la vaca? Pues principalmente vamos a referir a aquellos pacientes que no han tenido mejoría a pesar de que suspendimos la proteína de la leche de la vaca, aquellos pacientes también que tengan falta de ganancia ponderal, pacientes con dermatitis atópica o eczemas severos que no responden al tratamiento, y aquellos que tengan reacciones alérgicas, sistémicas y respiratorias sospechosas de proteína de la leche de la vaca. Muy bien, vamos a otro tema que también nos puede dar una diarrea crónica, y es la intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa se presenta por un déficit en la enzima lactasa. Recordemos que la lactasa es un disacárido. Entonces, esta enzima lactasa, pues no puede como tal absorber todo lo que es nuestra lactosa ni digerirla. Por lo tanto, la lactosa no se puede desintegrar en glucosa y galactosa, de ahí que se acumule por medio de un efecto osmótico también, se acumule agua, se acumulen bacterias, ácidos orgánicos, y esto nos lleve a la clínica en el intestino grueso principalmente. La intolerancia a la lactosa se divide en una deficiencia primaria de lactasa, deficiencia secundaria de lactasa y deficiencia congénita. De estas tres, la deficiencia primaria de lactasa es la más frecuente, se presenta en niños y adolescentes y se manifiesta principalmente de los 2 a los 7 años de edad, y es preciso decir que es sutil y progresiva. La deficiencia secundaria de la lactasa se presenta secundaria a enfermedades como gastroenteritis, enfermedad celíaca o resección intestinal, y se puede presentar en cualquier edad, pero al igual que la deficiencia primaria es más común en niños. Por otro lado, la deficiencia congénita de la lactasa, esta sí se presenta desde el nacimiento y va a persistir toda la vida. Aquí el problema es que tener una deficiencia congénita de lactasa, pues puede tener trastornos gastrointestinales graves a tal grado que pueden poner en peligro la vida del niño. La epidemiología de la intolerancia a la lactosa es más frecuente de lo que nosotros creemos. 2/3 de la población mundial presentan intolerancia a la lactosa, y de ahí que existan múltiples presentaciones de leche deslactosadas. En México, el 83% de la población padece intolerancia a la lactosa, y es mayor esta incidencia entre pacientes de la tercera y de la cuarta década de la vida. El cuadro clínico es principalmente un dolor abdominal tipo cólico e intenso, que se acompaña de diarrea, flatulencias y meteorismo. Es importante decir que el dolor abdominal y el edema intestinal son consecuencia de la fermentación de la lactosa, la cual no se absorbe por la microflora bacteriana y bueno, produce este malestar característico. Hay que decir que la diarrea es explosiva y se puede acompañar también de náuseas, meteorismo, distensión abdominal y vómito. Los síntomas, como hemos visto, comienzan de 1 a 3 horas posterior a la ingesta y mejoran con la expulsión tanto de gases como de heces. Para el diagnóstico tenemos la prueba de hidrógeno expirado, la prueba de tolerancia a la lactosa o el pH fecal, que cuando nosotros detectamos el pH fecal, pues en las heces aparece menor a 5.5 y puede ser diagnóstico. Nos dice que cualquiera de esas tres pruebas que se tengan a la mano y que se realice, pues es efectiva y es la adecuada. También es algo importante decir que para la intolerancia a la lactosa, los estudios de imagen no son de utilidad. El tratamiento principalmente se basa en retirar la lactosa
hasta recuperar el borde del cepillo del intestino. También es importante utilizar fórmulas que nos van a sustituir todo lo que sería la lactosa en nuestros pacientes y utilizar fermentos lácticos. Dentro de los fermentos lácticos se habla acerca del Lactobacillus casei y el eh, Thermophilus, que son fermentos que podemos encontrar en el yogur y que pueden favorecer a la reconstitución intestinal. Además, su consumo puede mejorar la tolerancia a la lactosa. Como tratamiento, se debe retirar la lactosa de la dieta hasta que se recupere el borde del cepillo, y esto por lo general es en un tiempo de 4 semanas. ¿Cuáles son las complicaciones? Restringir de la dieta los productos lácteos puede traer inconvenientes como la reducción en el aporte de calcio, de fósforo y de vitaminas. Por lo tanto, se debe asegurar la ingesta de 500 a 1000 gramos de calcio diario, que esto equivaldría a 2 a 4 porciones de productos lácteos. Todos los niños que presenten intolerancia a la lactosa tienen el riesgo de una insuficiente mineralización ósea, con la consecuencia directa del desarrollo de los huesos, principalmente manifestado en osteopenia u osteoporosis a largo plazo. Y nuestro algoritmo, según la guía de práctica clínica, nos dice que en los niños menores de 5 años que tengan dolor abdominal, evacuaciones disminuidas, flatulencias, distensión abdominal y eritema perianal, debemos de realizar una historia clínica con una anamnesis dirigida a buscar los síntomas y la ingestión de alimentos con lactosa. Si los signos y síntomas se asocian con el incremento de alimentos con lactosa, entonces debemos de realizar una de las 3 pruebas antes mencionadas: la prueba de hidrógeno expirado, la prueba de tolerancia a la glucosa o la prueba contraprueba de pH fecal. Una vez que se realiza cualquiera de esas 3 pruebas, si es positivo para tolerancia a la lactosa, intolerancia a la lactosa, entonces se deberá principalmente evitar la lactosa. En los niños con deficiencia secundaria de lactosa, retirar los alimentos con lactosa es temporal, y ya habíamos dicho que este retiro de la lactosa se va a realizar hasta que el borde del cepillo se recupere. Se debe asegurar asimismo que el aporte calórico proteico sea suficiente para la edad del niño. Se deben restringir algunos alimentos y fármacos que contengan lactosa, y en niños con intolerancia grave a la lactosa se pueden utilizar sustitutos de la lactosa con cápsulas masticables o preparados líquidos para disminuir los riesgos que representa el consumir alimentos sin lactosa. Finalizamos ya esta presentación. Ahora nos vamos nada más con la enfermedad celíaca. Como definición, es una enfermedad sistémica. Algo muy importante es que es de base inmunológica y es causada por la intolerancia a la gliadina del gluten. Esto afecta a individuos que son genéticamente predispuestos, por lo tanto es menos frecuente. Su pico de incidencia es de 1 a 3 años de edad, y los alimentos en los que podemos encontrar el gluten es principalmente en la cebada, en la avena, en el trigo y en el centeno. Por lo tanto, son muchos de los cereales y muchos de los alimentos que comemos diariamente. Entonces, los alimentos que contienen gluten, pues debemos de evitarlos. La base genética en la que se basa esta enfermedad es en la aparición de los haplotipos HLA-DQ2 y DQ8, siendo el DQ2 el más frecuente hasta en el 95% de los casos. El cuadro clínico se representa por una diarrea crónica que es malabsortiva y que se acompaña de retraso ponderoestatural. Para el diagnóstico basta con hacer el cuadro clínico. Los anticuerpos, principalmente cuando hablamos de anticuerpos, tenemos que hablar de los anticuerpos IgA antitransglutaminasa que están positivos, y la base genética, hablamos de los haplotipos HLA-DQ2. Muy bien, doctores, pues dejamos aquí los códigos QR para que nos sigan en WhatsApp, donde les enviamos diariamente las guías de práctica clínica, el grupo de Telegram para los casos clínicos y el medio de Instagram para ponerse en contacto con nosotros, diariamente preguntas, y diariamente también nosotros les estamos compartiendo diferentes fuentes y
flashcard para que complementen su estudio. Bueno, pues esperando que este video sea de mucha utilidad para todos ustedes, les deseamos una excelente noche y a seguir estudiando, doctores. Que la pasen muy bien.